armonía. Gloria al Señor. Bendigo al Señor por la vida del siervo de este lugar, nuestro hermano Arim Castillo. Que el Señor le bendiga, pastor. Bendiga a su familia, bendiga a su equipo de trabajo, bendiga sus ministerios en el nombre de Jesús. Bendigo su vida de este siervo en el nombre de Jesús, el trabajo que también está realizando aquí en este lugar, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Hace rato platicábamos acerca de lo que está sucediendo, mis hermanos. Sin embargo, la hermana que estaba hace rato aquí decía: esto es para valientes. Los que están aquí son valientes en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, porque venir a este lugar, atravesar esa puerta, mis hermanos, y estar en la presencia del Señor, se necesita valentía. El camino del Señor es para valientes, dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos, dice, se hace fuerza. Amén. Y solamente los valientes lo arrebatan, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Bendigo al Señor por la vida de nuestro hermano Giovanni González, que está aquí con nosotros, que me hizo el favor de trasladarme de Los Ángeles a este lugar de Pomona. Mis hermanos, bendigo la vida de este varón también, en el nombre de Cristo Jesús. Estoy bendiciendo la vida de nuestra iglesia, a la cual el Señor me permite estar pastoreando en Xometla, Colman, mis hermanos, Estado de México. Las iglesias que estamos representando en el nombre de Jesús, allá en la Sierra de México, en la Sierra de Hidalgo y de San Luis Potosí. Estoy bendiciendo la vida también de esas iglesias para la gloria del Señor, mis hermanos. Los ministerios de Bálsamo para el Alma, también bendigo su vida en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos. Los ministerios que estamos representando para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a estar pasando el consejo de la palabra del Señor, mis hermanos, en esta hora. Quiero que se ponga sobre sus pies, esté abriendo su Biblia, allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Gloria al Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a estar, mis hermanos, aquí en este momento, mis hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos vinieron dispuestos a que el Señor esté hablando a su vida? Es ahora, mis hermanos, y vamos a darle lectura precisamente los primeros 5 versos. Gloria al Señor. Y vamos a hacerlo de una manera juntos. Y la palabra del Señor dice así, mis hermanos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén a la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Usted cierra sus ojos, levanta su mano derecha y le dice: Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, en esta hora estoy rogando que tú hables a mi vida. Habla a mi corazón, porque mi corazón te escucha, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Cuando la adversidad es palpable, nuestro Dios se hace presente, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. La palabra del Señor está, mis hermanos, hablando de un acontecimiento, de un hombre
mis hermanos, llamado por el Señor, escogido por Dios, mis hermanos, para reinar su pueblo, una nación, dice la palabra del Señor, mis hermanos. Y pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, dice, vinieron contra Josafat, mis hermanos. Y precisamente, mis hermanos, yo estaba pensando y diciendo, bueno, ¿quiénes son los hijos de Moab? ¿Quiénes son los hijos de Amón? ¿Y quién eran los otros también? Si se da usted cuenta, mis hermanos, eran 3 pueblos. La palabra del Señor está, mis hermanos, describiendo 3, mis hermanos, grupos de personas que vinieron sobre un pueblo, sobre los hijos de Dios, sobre la gente que Dios había escogido, hermanos. De la nada se habían levantado enemigos, dice la palabra del Señor. Era un pueblo en el cual el Señor les dijo: no pasen por ese pueblo, rodéenle, denle la vuelta, no se enfrenten con ellos. Y dice la palabra del Señor que en algún momento el pueblo de Moab se levantó contra los hijos de Dios, contra los hijos del Señor, mis hermanos, y dijeron: aquí en este momento va a haber un problema. Mis hermanos, dice la palabra del Señor, mis hermanos, que estos grupos de personas, dice la palabra del Señor, que vinieron cuando la trilogía de la perfección satánica se levanta contra los hijos de Jehová. Se hace presente, mis hermanos, el Señor como todopoderoso, como un poderoso gigante, mis hermanos, porque Él sale a la defensa de sus hijos. Yo no sé por qué el Señor tenía que traer este mensaje el día de hoy, mis hermanos. Yo no sé por qué el Señor trajo este mensaje el día de hoy. Cuando el enemigo se levanta contra el pueblo de Jehová, el Señor se pone enfrente. El Señor se levanta para defender. El Señor dice: aquí estoy yo, dice el Señor Dios Todopoderoso, mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que hoy el pueblo del Señor, el pueblo de California, de Pomona, mis hermanos, está viviendo precisamente el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor está cumpliendo esos salmos proféticos, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. El Salmo 91, mis hermanos, dice la palabra del Señor que el que habita, el que vive, mis hermanos, debajo de ese cielo, debajo de ese Altísimo, dice, va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Por eso usted va a decir: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Mis hermanos, Jehová es su esperanza, Jehová es su castillo. Mis hermanos, dirás tú a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice el Señor Dios Todopoderoso, porque Él es la fortaleza. Él es la fortaleza, mis hermanos. La palabra del Señor, mis hermanos, está diciendo que vino el rumor a Josafat. Le dijeron: 3 pueblos vienen contra ti. La perfección satánica, el sistema viene contra ti. Cuando viene el rumor, cuando viene la noticia, mis hermanos, cuando te dicen que hay un problema y no viene una persona, sino viene todo un sistema contra ti, tienes que saber, mis hermanos, que el Señor está contigo. Dice la palabra del Señor que este rey, dice, y se reunieron. Entonces él tuvo, dice, estamos hablando en el verso 3. Entonces él tuvo temor, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Mis hermanos, este procedimiento que Josafat tomó, mis hermanos, el Señor le dijo, Josafat, haz esto. El Señor le habló y le dijo: tienes que hacer este procedimiento. El Señor no le dijo. Sin embargo, mis hermanos, algo que nosotros tenemos, el pueblo de Dios, es precisamente recurrir al Señor. Es decir: Señor, tú sabes todas las cosas.
Tú conoces todo. En el nombre de Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, mis hermanos, que entonces él tuvo temor y se humilló su rostro, dice, para consultar a Jehová. Son los tiempos, mis hermanos, en el que el pueblo de Dios tiene que llegar a la presencia de Jehová. Es el momento, mis hermanos, en que el pueblo de Dios tiene que tomar las herramientas. Gloria al Señor. Tiene que tomar las armas para la gloria del Señor, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, mis hermanos, no son carnales. Mis hermanos, nosotros no vamos a andar por ahí, mis hermanos, haciendo relajos, mis hermanos, porque nosotros tenemos a alguien quien nos defienda. Nosotros tenemos a alguien quien pelea por nosotros, porque Jehová peleará por ti, dice, y tú estarás tranquilo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es el mensaje que les quiero traer. Ese es el mensaje que el Señor les ha traído, mis hermanos, desde el Estado de México. El Señor me dice, dile a mis hijos que yo estoy peleando por ellos. Dile a mis hijos que están confiando en mí, que yo no les voy a fallar, dice el Señor Dios Todopoderoso, que yo estoy con ellos, que yo estoy allí, dice el Señor, porque mía es la batalla, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la batalla, dice el Señor, y el que se enoja contra ti, dice el Señor Dios Todopoderoso, contra mí se enoja. Amén. Contra mí se enoja porque yo te tengo en mi mano, dice el Señor. ¿Quién podrá abrir la mano del Señor? ¿Quién podrá abrir la mano del Señor y arrebatarte de su mano? Nadie, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos diciendo que hoy es el tiempo, mis hermanos, del Salmo 121, donde la iglesia de Cristo, donde los siervos, sus hijos, mis hermanos, están diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ciertamente he aquí que está delante de ti el Señor Dios Todopoderoso, porque Él está contigo, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Y precisamente Moab dice que quiere decir padre o de padre, mis hermanos, porque uno de los enemigos que se levantaron contra Josafat era Moab. Y Moab, mis hermanos, tiene que ver con cuestiones, mis hermanos, de incesto. Tiene que ver con cuestiones diabólicas. Trae una mente diabólica, mis hermanos. Ese enemigo, ese Moab, trae mis hermanos, una especie, un nacimiento, un inicio de pecado, mis hermanos. Pero precisamente el Señor está contigo en el nombre de Cristo Jesús. Y Amón también quiere decir, mis hermanos, era precisamente una persona también que venía de lo mismo, de la raíz de Lot, mis hermanos, un hombre que estuvo precisamente fallando, que significaba pecado. El otro grupo, el tercer grupo, mis hermanos, los meunitas, un pueblo descendiente de Amón, hijo de Lot y de la hija menor. Imagínese usted, mis hermanos, todo esto, estos tres enemigos, mis hermanos, eran origen precisamente satánico, diabólico, en el nombre de Cristo Jesús. Pero dice la palabra del Señor, y Jehová hizo pregonar, dice la palabra, entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro, dice, para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Gloria al Señor, mis hermanos. Aquí es donde viene precisamente los procedimientos del Hijo de Dios que es sabio, que el Hijo de Dios que es entendido, mis hermanos, que sabe por dónde viene la lucha, que sabe por dónde viene, mis hermanos, el ataque, pero también sabe qué es lo que va a hacer. Sabe qué es lo que va a hacer, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, entonces hubo temor
Mis hermanos, todos tenemos temor en algún momento. En algún momento, mis hermanos, llega el temor a nuestras vidas. Eso es natural. No podemos decir es que no tenemos miedo, no tenemos temor, pero es el momento, mis hermanos, en que los hijos del Señor tienen que tener bien claro, mis hermanos, a qué los ha traído el Señor a este lugar. Gloria al Señor, mis hermanos, para la gloria de Cristo, mis hermanos. Deben de tener bien claro, mis hermanos, y esa gente no va a salir de este país, mis hermanos. Yo se los garantizo. El Señor dice, no vas a salir mientras estés bajo mi abrigo. Mientras estés haciendo lo que Josafat hizo. Dice la palabra del Señor que se humilló. Que se humilló, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Dice, entonces él tuvo temor y se humilló su rostro para consultar a Jehová. Probablemente, mis hermanos, sea un asunto que el Señor esté permitiendo. ¿Para qué? Para que su pueblo, mis hermanos, se humille delante de la presencia de Jehová. Venga precisamente un espíritu de humildad, un espíritu de humillación al pueblo, mis hermanos, de California. Que el pueblo, mis hermanos, esté reconociendo quién lo sacó de su país, quién lo trajo a este país de bendición, mis hermanos, para que sean una bendición en el nombre de Cristo Jesús. Un día yo le pregunté a un hombre aquí en Los Ángeles, mis hermanos, y le dije, hermano, ¿para qué veniste a este país? Le dije, veniste tú porque el Señor te trajo para hacer una bendición, ¿verdad que sí? Y él me dijo, no, hermano, me dijo, yo vine a este país a hacer dinero, me dijo. Yo vine a este país a hacer dinero, me dijo. Le dije, ¿cómo es posible? Le dije. Me dijo, sí, claro que sí, porque yo vivo en Guatemala, me dijo, y yo estoy haciendo una casa grande y estoy mandando dinero. Le dije, eso suena muy bonito, le dije, pero no está bien. Tienes que reconocer a Cristo, le dije, porque de otra manera te van a regresar, le dije. Y todo lo que estás mandando, le dije, al rato no va a servir de nada. Mis hermanos, nosotros tenemos que saber que el Señor nos ha traído para hacer una bendición para la gloria de Cristo, mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra, el verso 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. ¿Qué hicieron, mis hermanos? Se reunieron, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Probablemente también sea algo de parte del Señor, porque tanto trabajo a veces, mis hermanos, tanto trabajo, a veces nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de estar en su casa, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, y no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, dice el Señor, sino antes bien tienen que estar al pendiente cuando los días, porque los días son difíciles, porque los días, mis hermanos, son difíciles. Dice la palabra del Señor, y se reunieron, diga usted, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. ¿A quién le vamos a pedir socorro, mis hermanos? Gloria al Señor por el gobernador de este estado. Glorificamos al Señor por su vida. Sin embargo, mis hermanos, el que nos va a dar el socorro, el que nos va a dar la ayuda, mis hermanos, el que va a salir por nosotros es Jehová de los ejércitos, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dice la palabra, y también todos los de las ciudades que vinieron a pedir ayuda a Jehová. Tenemos que venir a pedir ayuda a este lugar. Tenemos que venir a pedir ayuda, mis hermanos. Tenemos que humillar nuestro rostro. Yo escuchaba al pastor de este lugar, al siervo, mis hermanos, y decía, tenemos oración tal día y tenemos oración tal día en el nombre de Jesucristo, mis hermanos, porque nuestro refugio es el Dios de Jacob, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Y es a través de la oración de decirle, Señor, aquí está nuestra vida, ayúdanos,
Protégenos en el nombre de Cristo Jesús. En este momento, mis hermanos, tenemos la puerta cerrada de allá afuera, pero que la puerta de nuestro corazón esté abierta para la gloria del Señor. Tenemos que humillarnos, mis hermanos, humillar nuestro rostro para la gloria del Señor. Dice la palabra, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá. Dice, y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Se puso, ¿cómo, hermanos? De pie, mis hermanos. Y estar de pie simboliza, mis hermanos, estar diciéndole, Señor, estoy firme. De pie, mis hermanos, estar de pie simboliza la firmeza en tiempos de adversidad para la gloria del Señor. Estar de pie, mis hermanos, es estar con fuerza. Estar de pie es estar con ánimo. Estar de pie, mis hermanos, es estar diciendo, Señor, aquí estoy delante de tu presencia para lo que tú dispongas, para lo que tú digas, Señor Dios Todopoderoso. Aquí estoy de pie, aquí estoy delante de tu presencia. Dice que estaba, ¿en dónde? En el atrio nuevo, mis hermanos. Tienes que renovar tus votos delante del Señor, iglesia de Cristo. Tienes que renovar tus votos en el nombre de Jesús, para la gloria de Cristo, mis hermanos. ¿Por qué tenemos que ponernos de pie en el atrio nuevo? ¿Por qué, mis hermanos? Porque probablemente ya se nos hizo viejo los cantos, ya se nos hizo vieja la predicación, ya se nos hizo viejo venir a la casa del Señor, ya se nos hizo viejo ir a los cultos en los hogares, ya se nos hizo viejo ofrendar. Mis hermanos, ¿qué se nos ha hecho viejo? Mis hermanos, en el nombre de Jesús, ¿qué ha envejecido en nuestra vida? ¿Qué ha envejecido, mis hermanos? ¿Qué hemos hecho que tenga una decadencia en nuestra vida? ¿Ha envejecido los momentos de oración? Cuando al principio los anhelabas, estar en la presencia de Jehová. Mis hermanos, ¿qué es lo que ha envejecido, mis hermanos? ¿Ha envejecido buscar con vehemencia la presencia del Señor? ¿Ha envejecido, mis hermanos? ¿Ha pasado de moda el ayuno? En el nombre de Jesucristo. ¿Ha pasado de moda precisamente el ayuno, mis hermanos? Decimos, el ayuno ya fue para aquel tiempo. Mis hermanos, dice la palabra del Señor, dice, y se reunieron. Dice la palabra del Señor, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. El 6 dice, y dijo Jehová, Dios nuestro. ¿Qué empezó a decir este hombre, mis hermanos? ¿Qué empezó a decir? Empezó a orar, empezó a reconocer que Dios es el único Dios, mis hermanos. Que Dios es el único Dios. No dijo, te doy gracias porque tengo mucho dinero, porque me ha ido bien. Gracias a Dios, mis hermanos. Pero tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer a Jehová como nuestro Dios. Reconoce a Jehová y Él te va a exaltar. Él va a exaltar, hermanos, tu vida. Él va a poner en alto tu nombre. En el nombre de Jesucristo. ¿Sabías que el Señor te puede hacer invisible? ¿Sabías que el Señor te puede hacer invisible, mis hermanos? ¿A cuántos no nos ha hecho invisibles? En el nombre de Jesús, mis hermanos, hemos estado a metros, mis hermanos, del asunto. Y el Señor nos ha sacado avantes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor tiene un propósito para tu vida. Porque seguramente has humillado tu rostro. Porque seguramente has reconocido que el Señor es tu ayudador. Es tu torre fuerte. Es tu pronto auxilio, mis hermanos, en las tribulaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Para la gloria del Señor. Mis hermanos, y dice la palabra del Señor, mis hermanos, allí en ese verso, en el 3 dice, y Josafat se llenó de miedo. Cuando viene el rumor, cuando viene la noticia, cuando viene precisamente, mis hermanos, que el asunto está complicado, mis hermanos, es el tiempo, es el momento, mis hermanos,
de doblar nuestras rodillas y de decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Si tú me sacaste de allá, me sacaste para ser bendecido, para prosperarme. En el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, Dios está con nosotros. Dios está con usted. Dios está contigo. Dios está con tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Y nada va a pasar si Dios no quiere, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que ninguna hoja del árbol se cae si no es su voluntad. Para la gloria del Señor, mis hermanos, nada va a suceder, pero tienes que confiar, mis hermanos. El Señor dice: confíen en mí. Dice el Señor: dile a mi pueblo que nada va a suceder, nadie los va a tocar, nada va a suceder mientras ellos estén confiando en mí, mientras ellos estén bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, mientras estén confiando en mí, dice el Señor. Solamente créele al Señor, solamente créele al Señor, afiánzate de sus promesas. En el nombre de Jesucristo, Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel para la gloria del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. El año pasado, mis hermanos, a manera de experiencia, en el mes de octubre, mis hermanos, un servidor llevé a cabo, mis hermanos, algo que le denominé Marcha Gloriosa, allá precisamente en la Sierra de México, de Hidalgo y de San Luis Potosí, mis hermanos, con las iglesias que yo represento. Y fíjense, mis hermanos, que yo lo empecé precisamente a planear este evento. Íbamos a marchar, íbamos a caminar, mis hermanos, ahí un buen tramo, porque el Señor me dijo: tienes que orar por los ministros de este lugar. Tienes que orar por los ministerios, tienes que orar por mis pastores, tienes que orar por la gente que me sirve. Mis hermanos, llegó un tiempo en el que en ese lugar los pastores ya no continuaban, se caían. Mis hermanos, caían en borracheras, caían en situaciones, mis hermanos. Los músicos, los que alababan al Señor, de repente preguntaba: ¿y el pastor fulano? Pues ya no está. Ya anda ya por las cantinas. Y el grupo fulano de tal, lo mismo, mis hermanos. Y el Señor me dijo: hay que orar. Tienes que estar orando, porque las huestes de este lugar están tomando ventaja, están ganando terreno, mis hermanos. Y empezamos a planear esa marcha. Y el Señor me dijo: unge todo este lugar. Agarramos aceite, mis hermanos, llevábamos botellas de aceite. Para la gloria del Señor íbamos caminando, íbamos ungiendo el lugar en el nombre de Jesucristo. Cada 100 metros íbamos sembrando un árbol de cedro, así pequeño, mis hermanos, en señal de victoria, en señal que el Señor nos estaba dando la victoria, mis hermanos, en el nombre de Jesús, para la gloria de Cristo. Mis hermanos, íbamos caminando, íbamos avanzando. Por eso yo le dije, hermanos, yo le digo en el nombre de Cristo: camine, avance, mis hermanos, aunque la adversidad esté presente, usted avance para la gloria del Señor. Mis hermanos, caminábamos y sembrábamos un cedro. Lo que le quiero decir y a lo que le quiero llevar, mis hermanos, es que decíamos: este proyecto yo lo hice un año con anticipación, mis hermanos. Y empezaron las pruebas y empezaron las luchas, mis hermanos. Imagínese usted, se lo digo en la presencia del Señor, mis hermanos. Hubo luchas a tal grado, mis hermanos, que nosotros, el grupo de pastores de la sierra y un servidor, llegamos a la conclusión, mis hermanos, que los brujos de ese lugar se estaban nahualizando, mis hermanos. Se nahualizaron para impedir esa marcha, mis hermanos. Y usted va a decir: ¿cómo, mis hermanos? ¿Cómo sucedió eso? Fíjense ustedes bien, hermanos. No quiero tomar mucho tiempo, pero empezaron a suceder cosas. A donde se iban a realizar, mis hermanos, las conferencias, le denominamos
el monte, el huerto de los olivos ahí. Hay unas rocas grandes, mis hermanos, pues vimos una cueva ahí. Y de repente la hermana, la pastora de ese lugar, mis hermanos, usted sabe que en el rancho, en el pueblo, mis hermanos, los perros tienen un valor porque son los que cuidan, son los que avisan. Le llega un perro, hermanos, todo despedazado. Todo despedazado. Dijeron, pero esto es raro. No lo despedazó algún otro animal, porque no eran rastros de eso. Fueron a ver y estaba otro perro succionado. Le succionaron todos los intestinos. ¿Cómo se imagina usted eso, mis hermanos? Ninguna serpiente hace eso. Empezaron a preguntar por ahí y dijeron, oigan, ustedes que conocen de serpientes, la gente, mis hermanos, los hombres expertos en vida de campo, dijeron, esto no es ninguna serpiente, no es ningún tejón, no es ningún nada, algo está pasando, mis hermanos. Y entonces les dije, hermanos, vamos a orar, vamos a ungir previamente por donde vamos a pasar, agarren el aceite, les dije, y vamos a empezar a ungir, mis hermanos. Y empezaron las luchas, y empezaron, mis hermanos, las pruebas. Demandaron a la hermana, la llevaron ahí a la presidencia municipal. Mis hermanos, empezó todo así, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Llegó el día que teníamos que llevar a cabo la marcha, mis hermanos. Ese día entré con la gente, fue gente de California, mis hermanos, se congregó gente de allá de México, y el Señor me dijo, esto va a ser una bendición. Esto va a ser una bendición, mis hermanos, pero de esas veces cuando el Señor te promete y tú no ves nada, mis hermanos. Tú no ves nada, pero tienes la palabra del Señor, tienes la garantía de Dios. Cuando el Señor te dice, no va a pasar nada, va a ser una bendición, va a haber bendición en tu vida. Tenemos que creerle en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que creerle, mis hermanos. Y incluso la gente que hemos caminado con Dios, nos llega el miedo. Amén. Nos llega precisamente la duda, mis hermanos. Entramos ese día, mis hermanos, y empieza a llover. Empieza, mis hermanos, una tormenta tremenda. Teníamos que llevar a cabo la marcha el sábado, mis hermanos, pues todo el viernes lloviendo, hermanos, de esas lluvias cerradas tremendamente. Desde la tarde, yo dije, pues en la noche se va a quitar. Nos fuimos a dormir, todo preparado, todo listo, los banderines, la gente que iba a desfilar, mis hermanos, todo ya estaba. Tenía yo hasta los grupos, mis hermanos, los grupos que iban a estar tocando. Venía un grupo de Huejutla, una banda de viento, mis hermanos. Pues hasta ese momento llegaron y me tocaron ahí en el lugar donde nos quedamos. Y llegaron y me dijeron, pastor, el grupo que venía de Huejutla se rodó la camioneta y no sabemos si están vivos los hermanos que venían para acá. Venían a tocar, imagínense, mis hermanos, eran las 4 de la mañana y el agua no se quitaba. Un aguacero tremendo, fuerte, mis hermanos. Y yo orando, diciendo, Señor, tú me prometiste que esto va a ser una bendición. Y tú me prometiste, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Salí, mis hermanos, 4 de la mañana. El hermano que iba a preparar la comida, ahí empezó a acomodar todas las cosas. El aguacero estaba fuertísimo. Yo dije, Señor, ¿qué pasa? Le digo a este hombre que sí mate los cerdos para darle de comer a la gente, o le paramos aquí. ¿Qué hacemos? Le dije, yo estaba, mis hermanos, así. Tenía la gente en el hotel, tenía todo preparado, tenía todo, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Y orando, mis hermanos, y orando, y orando. Voy con la pastora de ahí, de donde estábamos, donde se iba a llevar a cabo la marcha, mis hermanos. Y me dijo, hermano, vamos a orar. Yo no veo que se vaya a componer esto, me dijo. Y mis hermanos, usted sabe que la gente de campo empieza a ver por allá y dice si va a llover o no va a llover, mis hermanos. Y yo dije, esto ya no, algo va a pasar. Y por ahí alguien me dijo, ¿y si echamos todo para atrás? ¿Y si mejor le decimos a la gente que nos regresemos? Imagínense, yo había contratado el transporte desde Ciudad de México hasta allá, 7 horas en carretera, mis hermanos, todo ya estaba listo.
y orando, mis hermanos, a las 5 de la mañana, como si alguien le hubiera cerrado a la lluvia, mis hermanos, al agua. Empezó, mis hermanos, cada vez menos, se quitó la lluvia. A las 2 horas, mis hermanos, a las 7 de la mañana, teníamos sol en el nombre de Cristo Jesús. Había salido el sol, mis hermanos, en el nombre de Cristo. Para la gloria del Señor, le dije a la gente, vayámonos allá donde el punto de partida. Y la gente que trajo los tamales se va para allá. Y la gente que trajo las enchiladas también se pone allá con el canasto y le empieza a dar enchiladas a la gente, y tamales y atole y café de la gente que va llegando. Mis hermanos, yo empecé a tener otras actividades ahí, otros preparativos. A las 8 de la mañana teníamos que empezar a salir. A las 8:15 llegaron y me dijeron: pastor, tenemos más de 150 personas allá afuera, listos para empezar a marchar, listos para empezar a caminar en el nombre de Jesucristo, mis hermanos. Y ahí me tiene, hermanos, trasladándome 1 kilómetro caminando hacia afuera. Cuando yo llegué vi el gentío, hermano, tremendamente. El gentío no podía ni pasar. Para decirles: hermanos, esto va a quedar así, los bloques vamos a caminar de esta manera. Lo único que hice fue: llamen al grupo. Tenía yo un trío que lo iba a recibir allá en el templo. Le dije: traigan al trío, el trío nos va a acompañar porque ya no llegó la banda de viento. Vamos a estar improvisando todo y vamos a empezar a marchar. Le dije: en el nombre de Jesús. Agarré el altavoz y les empecé a dar instrucciones. Les dije: vamos a empezar a caminar en el nombre de Jesucristo. Hermanos, en el nombre de Cristo yo les digo, mis hermanos, caminemos para la gloria del Señor, mis hermanos. Empezamos a caminar, mis hermanos, empezamos a avanzar. Llegamos al lugar donde teníamos que llegar y la presencia del Señor se empezó a derramar, empezó a caer sobre la gente, mis hermanos. Hubo gente que dijo: hermanos, yo venía totalmente destrozada, yo venía sin esperanza, porque todo me había pasado, así como el hermano, todo me había pasado. Se murió mi esposo, se murió mi hijo, y yo estoy sin esperanza. Y el Señor me ha hablado, y el Señor me ha dado una palabra, mis hermanos. El Señor empezó a derramarse en ese lugar, de tal manera que la gente empezó, mis hermanos, a recibir palabra de parte del Señor. Por eso es que el adversario, mis hermanos, se pone, cuando usted, mis hermanos, va a ser de bendición, cuando él sabe que va a ser de bendición, él se empieza a poner enfrente, mis hermanos. Pero el Señor dice: yo estoy contigo, solamente créeme, solamente créale a mi palabra, porque yo te he prometido, dice el Señor, y yo te voy a bendecir, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque yo estoy contigo, porque esta es la obra de Dios. Amén. Esta es la obra del Señor, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor allí en el verso 13, dice: y todo Judá estaba, ¿cómo estaba? En pie, dice la palabra del Señor, delante de Jehová. Quiero que usted esté leyendo conmigo ese verso en el nombre de Jesús, mis hermanos. El verso 13, 20:13, y dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Amén. Todo Judá había reconstruido. Primero era Josafat, nada más, el que estaba de pie, el que le dijo: Señor, yo sí te creo. El que le dijo: Señor, yo estoy restaurando los tiempos de oración, mis tiempos de ayuno. Yo estoy restaurando mi relación contigo, le dijo Josafat. Pero aquí en el 13, ¿quiénes estaban, mis hermanos? ¿Quiénes estaban? Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Con quién? Con sus niños, sus mujeres y sus hijos. ¿Qué le parece, mis hermanos? ¿Qué les parece? Aquí está hablando, mis hermanos, de las familias. En el nombre de Jesús viene precisamente la palabra para las familias, para aquellos hijos que nacieron aquí,
Para aquellos hijos que dicen: yo ya no quiero nada con tu Dios, ya no quiero ni siquiera hablar el español, ya no quiero. Esos hijos también tienen que ponerse de pie en el altar, mis hermanos, porque también ellos están en riesgo. Para la gloria del Señor, tenemos que ponernos en pie, tenemos que restaurar el altar familiar en el nombre de Jesús. Lo que ya estaba, mis hermanos, viejo, lo que estaba olvidado, cuando aquellas veces que llegamos recientemente y llamábamos a la familia y le decíamos: familia, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Mis hermanos, todo eso se fue olvidando. Todo eso se fue olvidando, mis hermanos. Y hoy el Señor dice: tienes que restaurar el altar familiar. Tienes que restaurar esos momentos de oración. Cuando me clamabas, cuando orabas, cuando llorabas delante de mi presencia, cuando tenías un tiempo para mí, cuando no solo el trabajo te absorbía, cuando no solamente corrías para acá y corrías para allá, cuando yo soy tu proveedor, dice el Señor. Tienes que restaurar esos tiempos para con el Señor. La familia, dice la palabra del Señor, el verso 13, y todo Judá. ¿Quiénes, mis hermanos? Todos, mis hermanos, tenemos que llegar a la presencia del Señor. El 14 dice: y estaba allí. Aquí viene algo muy importante, mis hermanos, que quiero que pongan atención en esta hora. Y estaba allí, dice, Jahaziel, hijo de Zacarías, una persona que traía precisamente el linaje, la línea, mis hermanos, de la bendición sacerdotal. Gloria al Señor. En el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Mefanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿En qué momento viene el Espíritu de Jehová? ¿En dónde viene, mis hermanos? No suena lógico, mis hermanos, el decir: el Señor está en todas partes y yo me puedo quedar aquí en mi casa viendo la transmisión por Facebook o viendo otra cosa, viendo Netflix. Mis hermanos, suena bonito, mis hermanos, pero saque un leño del fogón, mis hermanos, lléveselo aparte y va a seguir prendido, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, mis hermanos? Claro que no, mis hermanos. Nadie puede ser el llanero solitario, mis hermanos. La bendición de Jehová está en la reunión de los santos. Ahí es donde el Señor derrama bendición y vida eterna, mis hermanos. Gloria al Señor. Para la gloria de Cristo, porque la bendición está en la obediencia. La bendición está en la unidad. Mis hermanos, la bendición está allí, mis hermanos, a donde la presencia del Señor se derrama para la gloria de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, y dijo el verso 15: oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén. Aquí no se está refiriendo a una sola persona, ¿verdad que no? No le está diciendo: tú que estás en tu casa, allí, viviendo una vida cristiana como te acomoda, una vida cristiana porque toda la semana estuviste trabajando, y es justo que te quedes a descansar el domingo. El domingo, cuando es el día del Señor, cuando es el día que tienes que estar en la casa del Señor para la gloria de Cristo, porque el descanso está en la presencia del Señor, mis hermanos. No está en el dormir mucho, no está, mis hermanos, ahí en quedarte en casa, sino está precisamente en la administración de la presencia de Jehová, en la casa de Dios, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Y dijo: oí, Judá, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, Rafat, Jehová os dice así: no
os temáis. ¿Cómo dice el Señor? ¿Qué le está diciendo a la iglesia de Pomona? No tengas miedo, iglesia de Cristo, no tengas miedo. Mis hermanos, en el nombre de Jesús, eso te lo dice el Señor. Dice que se lo dijo a Judá y se lo dijo también ¿a quién? Al rey, mis hermanos. Precisamente al encargado, al que Dios había puesto en ese lugar para la gloria del Señor. Y el Señor le dice al siervo de este lugar: no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y tú, rey Josafat, lo está, mis hermanos, clasificando, porque le está hablando al pueblo, pero también le está hablando al siervo, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y le dice así: no temas, ni os amedrentéis, no te intimides delante de esa multitud tan grande, dice el Señor, mis hermanos, porque no es, ¿cómo dice? No es tuya la guerra. Además, tú no puedes pelear. Tú no puedes pelear contra todo eso, lo que está viniendo contra ti. No tienes fuerzas como persona, no las tienes. Pero el Señor, que es todopoderoso, dice: yo sí puedo. Dice el Señor: yo sí puedo. Dice el Señor Dios Todopoderoso, mis hermanos. Dice: no es vuestra, no es tuya la guerra, sino dice: mía es la guerra, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Mañana descenderéis, empieza a dar estrategias, mis hermanos. El Señor no solamente dice: no tengas miedo, sino te va a dar las estrategias. Él te va a dar las estrategias, mis hermanos. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, dice, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros. En ese caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros, dice el Señor Dios Todopoderoso, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Dice: no tengas miedo, porque yo voy a estar peleando. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, dice, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué es lo que tienes que hacer, mis hermanos? ¿Qué es lo único que tienes que hacer en el nombre de Cristo? Adorar al Señor. Adorar al Señor Dios Todopoderoso, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. De esa manera vencieron. De esa manera vencieron el Señor, mis hermanos. No vemos aquí en la palabra que dice que fueron y le reclamaron a aquel enemigo y se le pusieron enfrente y lo escupieron no dice nada de eso, mis hermanos. Dice que solamente obedecieron al Señor. Solamente obedecieron al Señor, mis hermanos. Si algo tienes que hacer, si algo no estás, mis hermanos, no está en orden en tu vida, tienes que obedecer al Señor. Tienes que ordenar tu casa, mis hermanos, porque Dios dice: ordena tu casa, porque de cierto va a haber un problema, pero necesitas ordenar tu casa. El orden, la obediencia, mis hermanos, te va a llevar a la victoria. La obediencia te va a llevar a la victoria en el nombre de Jesucristo. Solamente tienes que obedecer al Señor. Solamente tienes que humillarte. Solamente tienes que restaurar el altar caído. Lo que ya está muerto. Lo que ya no vive, lo que ya no tenía vida. Tienes que precisamente reactivarlo. Tienes que reactivar la humildad en el nombre de Jesús. Probablemente la humildad ya no estaba, mis hermanos. Aquel
mis hermanos, aquel momento a donde tú le decías al Señor, gracias porque me trajiste aquí, gracias porque me tienes con vida, gracias porque me das de comer. Mis hermanos, muchas de las veces ya se nos ha olvidado eso. Tenemos que restaurarlo, tenemos que restaurarlo, tenemos que restaurar el amor, mis hermanos, para estar en la casa del Señor y decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Debe haber alegría, hermanos, debe haber alegría para estar en la casa del Señor, mis hermanos, en el nombre de Cristo. De esa manera vas a pelear, de esa manera el Señor te va a dar la victoria, de esa manera, mis hermanos, vas a estar peleando y el Señor te va a dar la fortaleza, el Señor te va a dar la fuerza. El Señor te está prometiendo, esta no es palabra mía, esta es palabra de Dios que Dios te ha traído en esta hora. Dios te dice, solamente obedéceme y no va a suceder nada. Solamente reconstruye, solamente camina, solamente haz las cosas que ya estaban olvidadas. Solamente reconstrúyelas, dice el Señor. Solamente toma fuerzas, solamente créeme, solamente ámame, dice el Señor. Ama mi obra, ama mi casa, ama mi palabra, dice el Señor. Y todo va a estar bien para la gloria de Cristo Jesús, mis hermanos. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, yo quiero orar por ti. Yo quiero pedirle al Señor que tenga misericordia. Yo quiero pedirle al Señor por tu vida. En esta hora ponte de pie en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo levanta tu mano y dile, Señor, perdónanos. Señor, ten misericordia de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que tú tengas misericordia en esta hora. Yo restauro aquello que ya estaba muerto, los momentos de oración, los momentos de ayuno, los momentos de lectura de tu palabra. Yo la restauro en el nombre de Jesucristo. Quiero que vuelvas a entrar a mi corazón en esta hora. Es el momento que tú estés restaurando esa parte. Dile al Señor, quiero que entres a mi corazón.